Buenos días, doctor Jorge Escoto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Bien, bien, encerrada como todo mundo, pero bien, muy bien, aprovechando el tiempo y bueno, pues eso es parte de lo que estamos haciendo ahora. Quiero aprovechar el tiempo para platicar contigo, aprovechar tu experiencia. Y primero, pues me gustaría presentarte, aunque ya muchísima gente te conoce. El doctor Jorge Escoto Moret es presidente de Autismex. También es clínico e investigador en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y también tiene un consultorio privado en el que atiende problemas del neurodesarrollo, principalmente autismo. Y es por eso por lo que estamos aquí. Me gustaría muchísimo platicar contigo sobre tu experiencia, tu larguísima trayectoria, que para mí es un honor platicar Muchas contigo. gracias. El honor es para mí. Y me encantaría que nos contaras qué es en lo que los padres se tendrían que fijar para poder detectar a muy temprana edad la posibilidad de tener autismo. Sí. Tu pregunta es muy importante y es interesante porque mira, el autismo, pues bueno, se habló de él desde 1943 ya de forma organizada, ¿no? Kanner y Asperger y todo esto. Pero desde antes se conocía y la evolución de esto ha tenido muchas formas de entenderlo, aunque no se le llamara autismo, ¿no? Entonces aquí habría que hablar de esas características que han estado presentes siempre y que son fundamentales. Lo que sucede es que tanto se habla de autismo ahora que hay una especie de conocimiento estereotipado para el autismo. Y una de las cosas, pues graves, diría yo, es que a veces los clínicos que no tienen mucha experiencia dicen que hay que esperarse, ¿no? Después de los 3 años para hacer un diagnóstico. Exacto, exacto. Y que no Y es... Uh-huh. ahora estamos en la opinión contraria. O sea, cualquier trastorno del desarrollo, sea autismo, sea lo que sea, se puede evaluar desde etapas muy tempranas. Yo diría que desde los 6 meses, que es cuando empieza a haber ya evidencia de que el niño está formando un aparato conceptual. En palabras sencillas sería el niño empieza a conocer cosas, Uh-huh. conocer las cosas del mundo, personas, animales, frutas, todo su ambiente, todo su entorno lo empieza a conocer, porque es una caja vacía. La mente del niño es una caja vacía, pero tiene un sistema de selección de objetos y poco a poco. Eso se llama, en términos difíciles, pues aparato conceptual, pero para que los papás me entiendan, es un sistema de categorización. El niño conoce, reconoce, desconoce objetos poco a poco. Que se va Está construyendo. despacio, sí, pero tiene el aparatito que selecciona y va conociendo y entonces los va ubicando poco a poco. Entonces esto hace que el niño tenga un almacén en la cabeza lleno de objetos que va clasificando. Primero, no sabe qué son sus papás, ni su mamá, ni nada, ni conoce, pero tiene la capacidad de reaccionar emocionalmente. Entonces, si la mamá llega y le hace jueguitos y le hace vocecitas y le dice cosas, y el niño se emociona y se pone contento, está entendiendo emocionalmente lo que la mamá le dice. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes que hay que reconocer desde los 6 meses, cuando el bebé es muy serio. Esto Uh-huh. llama mucho la atención. Entonces, aquí el síndrome del bebé serio es porque muchas veces la mamá primeriza no lo sabe, pero puede estar una abuela o una amiga y le va a decir, oye, este niño es muy serio, yo conozco a los bebés de esta edad y este niño, pues sí me mira, pero no cambia su aspecto, no cambia su actitud. Uh-huh. Hay algo en él que es muy retraído o muy serio. O que Entonces, no le asusta algo, ¿no? No le eso es. asusta o no se retrae, ¿no? Porque a veces eso es lo que sucede como a los 9 meses, ¿no? Que los Sí, claro. niños empiezan Exacto. a retraerse cuando ven un desconocido. Uh-huh. Sí, porque ya tienen su mundo constituido por personajes, ¿no? Y aunque no sepan bien qué rol juegan, son personajes que les son afines o que ya son familiares. Hay un conocimiento familiar, lo que se llama un conocimiento de familia, ¿no? Que es como estar familiarizado con ciertas personas que vienen, lo cargan, le dan de comer, puede ser una hermana, una prima, la muchacha,
la asistente del hogar, o que sea, y que el niño se familiariza con estas personas que lo atienden. Pero lo que puede llamar la atención es que cuando ya no son primerizas, entonces la mamá dice, fíjese que los otros hijos que tengo sí reaccionaban y este niño no reacciona, es muy Sí, serio. sí. Esa es una luz roja, por ejemplo. Ujú. La segunda luz roja es que tenga patrones de actividad raros, ¿Cómo cuáles? que parezca sordo, o sea, como que no reacciona y está fuera de contexto, no solo serio, sino que ya no solo no participa, sino que está como en otro mundo. Ujú. Y a veces dice la mamá, se queda viendo la televisión cuando la televisión está inmóvil, o se queda viendo para la pared, o se queda viendo, y entonces parece como si estuviera ciego, porque le hacemos así y no se inmuta, o sordo. Hay Ujú. ruidos terribles a los que, estruendosos, estrepitosos, y no reacciona, Ujú. pero puede reaccionar a ruidos que son un poco más familiares a él, como por ejemplo desenvolver un dulce, y entonces el niño voltea. No voltea para otros ruidos, pero y eso le llamo yo, o bueno, le llamamos déficit de interés. Ujú. En estos casos, O que es un interés muy focalizado, ¿no? exacto, ya cuando son más grandes, a veces lo suelen diagnosticar equivocadamente como trastorno por déficit de atención. Claro. Pero el déficit de atención se debe a un déficit de interés. El bebé nada más pone, sí se dan cuenta, pero no les dice nada a eso. Y entonces, si lo escuchan, si lo ven, me lo han dicho a mí. Me han dicho, es que a mí no me interesa lo que están diciendo, yo estoy pensando en otras cosas, ya cuando pueden hablar o tienen otra característica. Ujú. Entonces, eso es como lo que llama la atención, patrones de conducta extraños, que está como muy retraído, o muy desinteresado, o parece ciego, o parece sordo. Eso es lo primero. ¿En qué consisten los tics y los movimientos estereotipados? Y son palmadas, palmeteos, aplausos, aleteos, giros, Ujú. eh, inclinaciones así como si estuvieran volando, como de pajarito. O golpeteo sobre una mesa o sobre el suelo, ¿no? Ujú. Eso es muy típico del autismo. Ujú. Entonces ya ahí, pues ya no queda duda. Y si a eso le acompañamos una ausencia de lenguaje o lenguaje irregular, pero recordando que, bueno, son dos grupos muy amplios de síndromes en este tipo de trastornos, que son los paradigmáticos. El grupo paradigmático, que es uno solo, que es Asperger-Kanner, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta que ya se use el término de síndrome de Asperger porque dicen que ahora es trastorno del espectro autista, ¿no? De Pero alto sin embargo, la funcionamiento. clasificación, hay un movimiento actual de algunas personas que dicen que no se deben ya clasificar. El no clasificarlos es una clasificación, para empezar. Ujú. Si le vas a llamar autismo, ya es una clasificación. Y entonces, ¿qué dicen? Es que hay niños autistas que tienen unas posibilidades y otros no, pues eso es una clasificación. Pero Entonces, además, que yo creo que es muy importante, no sé qué pienses tú, pero el tener un diagnóstico te ayuda a que las personas hagan un buen tratamiento. Si no tienes un diagnóstico, se vuelve poco específico, ¿no? es como si tú vas con un cirujano y te dice, te voy a operar, y te dice, no sé de qué, pero te voy a operar. El déficit de atención es un trastorno, es un diagnóstico malísimo. Y muchas veces los papás se pasan muchos años batallando con el déficit de atención, que no saben que es precursor del trastorno límite de la personalidad en algunos casos. ¿Por qué? Por la ira. Y ahí lo que evalúas son los berrinches. O Ujú. sea, te dicen es que hace berrinches 3 veces al día. Y entonces tú le preguntas a la mamá, ¿no piensa usted que está sufriendo mucho? O sea, independientemente del berrinche, y le van a decir que no le pone límites y que no sé qué, está llorando. Y se está pegando de topes contra la pared y se orina y se tira al suelo y es una reacción catastrófica y lo hace 3 veces al día. Imagínense que un adulto, porque la leche está fría, porque no puedo ver la televisión, porque lo que sea se tira al suelo, se orina, se pone a dar de gritos, pues es un caos, es una catástrofe. Eso, en mi experiencia, yo tengo 42 años de ver pacientes. He visto niños muy pequeños en los años 80 y los sigo viendo, y en ese tiempo se llamaba daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, lo que sea. Muchos de ellos tienen autismo y otros tienen alguna variedad de autismo, no voy a decir cuál, pero tienen trastorno de personalidad. Y comúnmente es trastorno limítrofe o borderline, síndrome de borderline, donde lo que predomina es la impulsividad, la ira, la desesperación, la oscilación emocional entre depresión,
furia, tristeza, y se diagnostica como déficit de atención. Entonces esto también es muy importante que los papás sepan que ese diagnóstico es falso, es un diagnóstico simple. Hay una tendencia actual entre los investigadores de la psiquiatría a hacer un diagnóstico dimensional. Y tú lo sabes bien, el diagnóstico dimensional es cada apartado del desarrollo, como puede ser la comunicación, el lenguaje, lo que sea, se estudia por separado y luego se conjunta para ver a qué corresponde, porque tú puedes decir, tiene autismo, tiene trastorno del lenguaje, sí, tiene trastorno del lenguaje, pero ¿qué está pensando? Claro, sí. Estás, Sí, 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 y que para allá va una de las preguntas. Tú hace rato hablabas del aparato conceptual, ¿no? Y hablabas de lo que el niño empieza a entender, pero sí. yo te he escuchado en otras ocasiones que no nada más es entender, sino que tiene que ver con la intención también, y hay otros puntos, ¿no? En donde el niño puede predecir o puede prever lo que va a suceder, que creo que es muy importante en el desarrollo del pensamiento, ¿no? Eso es, o sea, eso es muy interesante lo que tú planteas, porque uno le puede decir a la mamá, oiga, ¿usted está segura de que su hijo piensa? Y te va a contestar sencillamente, pues, como no hay una definición operativa muy exclusiva de lo que es pensar, porque pues pensar es percibir, interpretar y anticipar, con una autorrepresentación. Ujú. Entonces la mamá te dice, no, pues yo creo que sí piensa. Y dices, sí, ¿cómo sabe? Pues porque hace cosas que tienen sentido, ¿no? O sea, uno dice, bueno, la conducta del niño tiene una intención, sí. ¿Usted sabe lo que el niño quiere? Sí. ¿Usted sabe lo que el niño está haciendo? Sí. Entonces uno dice, bueno, por lo pronto el aparato conceptual es la identificación de objetos y ubicarlos en escenarios. O sea, un cuarto es un escenario. La habitación, la alcoba, el comedor, el baño es un escenario donde hay una serie de objetos que están Claro. concatenados para un fin. Bañarse, comer, descansar, dormir, lo que sea. Y entonces el niño ya tiene la historia. Entonces la mamá dice, sí, sí reconoce los lugares, entonces uno dice, su conducta tiene intencionalidad porque conoce, desconoce y reconoce. Y entonces él se inserta, o sea, él es el actor principal ahí y su conducta es participativa, eso es la intencionalidad de la conducta. Entonces el niño participa en su rol, el rol que le corresponde. Ayuda a saber si está pensando el niño, si Y que, piensa. y que parte de pensar tendría que ver con predecir estos escenarios que mencionabas hace rato, por ejemplo, estar en la cocina, uno sabe que va a comer, eso es como predecir que viene el alimento, ¿no? O Claro. estos niños que dicen, por ejemplo, vámonos a la calle y corren a la puerta o corren por su chamarra para poder salir, aunque no estén hablando, ahí estamos viendo predicción, ¿no? En ese sentido lo mencionabas. Exactamente. Y por ejemplo, el niño todos los días se recrea una acción, pues como con una coreografía o con un guión. El bebé grita porque está orinado, se orinó, está mojado, llora, está desesperado, y entonces grita, está en su cuarto. Y entonces la mamá sube las escaleras, abre la puerta, se mete al cuarto, ya, mijito, ya, lo saca, lo cambia y le pone pañales y le da su biberón. Todos los días pasa eso. Entonces, ¿qué sucede? El niño ya se aprendió el guión, es como una obra de teatro. Ujú. El personaje principal es él. Y entonces ya llega un día en el que la mamá entra al cuarto y el niño ya está parado, está de pie. Y ya sé lo que va a pasar, ya te facilito las cosas. Eso es que ya anticipó, ya sé lo que va a pasar. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que las conductas anticipatorias son una guía Ujú, ujú. para saber qué está pensando el bebé. Y aquí estamos hablando, todo esto es antes del año de edad, ¿cierto? Sí, a los 8 meses ya está la conducta anticipatoria. Ujú. Si es autismo, si estamos pensando en autismo, aquí va a haber el predominio de una conducta egocéntrica. La conducta egocéntrica, no estoy hablando de egoísmo, porque muchas veces es muy egoísta, no. Sí, Egocéntrica quiere decir que hay una incapacidad para poder entender los sentimientos de otra persona, sí, ponerse en como los ponerte zapatos. en los zapatos del otro, ¿no? Sí, y Ujú, entonces hay una especie de indiferencia, pero no porque sean malos, sino ujú. porque no entienden y no actúan en coincidencia con lo que está sucediendo y no actúan en consecuencia. Entonces, a veces uno le dice a la mamá, bueno, ¿entiende gestos? No, no entiende gestos. Ujú. Cuando está viendo una película, se emociona, se asusta. No. O por el contrario, puede decir, sí, hay una película que la ve repetidamente
y siempre se ríe en las mismas escenas, siempre se asusta en las mismas escenas y se la sabe de memoria y tenemos que verla a diario. Entonces uno lo que le recomienda es que cambien de película para que se vaya entrenando en otros escenarios, pero está respondiendo bien. Porque aquí la empatía forma parte de la tríada que se va a ver después con más claridad en el autismo y en los autismos funcionales, como sería lo que se llama el síndrome de Asperger, que es lo que se llama la literalidad. Esta literalidad es muy interesante porque es lo que predomina, sobre todo, todos son versiones de literalidad. Entonces a veces te dicen, tiene una necesidad enorme de que todo sea exacto y preciso. Y le interesa saber los nombres de los dinosaurios, las marcas de los coches, etcétera, etcétera. Eso es literalidad porque da un conocimiento exacto en el que no se pierden. Entonces, con este conocimiento, el niño puede ubicarse. Luego te dicen, es que no me gusta que me cambien las cosas, no me puedo ir por otra calle, no puedo, o sea, se asustan. Sí. ¿Por qué? Porque no hay sentido común. Entonces, esta literalidad que a veces no es detectable, se puede detectar de una manera paralela cuando el niño tiene una preferencia por cosas, conocimientos exactos o puntualidad. O rutinas. conocimientos sobre ciertas cosas en concreto, como decías tú, ¿no? Los dinosaurios, o a lo mejor, como yo conocí un niño pequeño que estaba obsesionado con las orquídeas, ¿no? Y era muy sorprendente su atracción por este tipo de flores, pero era solamente por las orquídeas, ¿no? Entonces, parecía son que era selectivos. restringido. También otra cosa que tiene que ver con la literalidad es la selectividad para comer. A veces te dicen, no come nada, ¿no? Entonces aquí la literalidad es la literalidad del sabor y de las sensaciones táctiles, olfativas, etcétera. Están basadas en la literalidad, primero. Segundo, dentro de esta literalidad viene también la ingenuidad. Suelen ser más ingenuos de lo normal y entonces esta ingenuidad les hace ser muy sinceros o muy francos y decir cosas que no deben. Por ejemplo, le dice la mamá, está tocando a la vecina, ve y dile que no estoy. Es que me cae muy mal. Y entonces baja el niño y le dice mi mamá que no está y que le caes muy mal. Sí. Eso es literalidad. Y eso es otra, se llama sinceridad radical. La sinceridad radical también, bueno, es muy difícil ser sincero. La gente común y corriente le cuesta trabajo ser sincero a veces, y eso solamente en las declaraciones amorosas. Cuando tú le dices a alguien, me encantas, me gustas mucho y de una vez sábetelo, pero asumo las consecuencias de que me digas que no, o que no me digas nada, o que me digas muchas gracias, o lo que sea, ¿no? Y entonces entramos a un terreno de la simulación. Y en estos casos, estos niños no saben simular, o simulan mal. Es común en general que los niños no estén tan aptos para poder disimular. Entonces, no saben disimular o no entienden, no saben mentir, y la mamá siempre los educa que no digan mentiras. Eso no existe, no existen las mentiras. Son situaciones convenientes donde no se tiene que decir lo que sucedió, que no es la verdad, sino es algo que sucedió, pero que no se tiene que tomar como una ley dorada de que tienes que decir la verdad. No, porque no son verdades importantes. Son, dijéramos, comedimientos. Es un poco ser discreto, o sea, es un poco no decir lo que se piensa, porque la sociedad se maneja a partir de la simulación. Entonces eso también es literalidad, ya van dos. Sí, y que me imagino que también tiene que ver con la anticipación, porque justo me hace recordar un ejemplo de una niña chiquita que tenía más o menos como año y medio y tiró un jarrón de su casa y salió corriendo y se hizo la dormida, ¿no? Exacto, es que mira, también aquí hay otro concepto que no había yo mencionado, que el autismo paradigmático, el Kanner-Asperger, puede ser transicional. Este es un concepto que yo manejo desde hace muchos años, que si tú lo captas a los 8 meses y estás convencido que es autismo, lo puedes avanzar, puedes hacer que el niño progrese y se haga funcional, que llegue al nivel de síndrome de Asperger o más. Pero esto tiene que ver con, la mamá te puede decir, mire, está estudiando leyes el niño ahorita, ya es un joven, pero no hablaba a los 3 años, tenía movimientos estereotipados, tenía esto, tenía lo otro, y entró en transición. Esto puede ocurrir. Entonces, todas estas recomendaciones que estamos haciendo ahorita son, no son generales, no son universales, sino son relativas
algunos casos en los que se da esto. Pueden ser contextuales, pueden ser en algún momento se pueden presentar, pero no es para todos los casos. La Claro. sinceridad radical no necesariamente la presentan. Ahora, eso que tú dices es curioso porque también he visto niños que tienen autismo y después evolucionan y rompen el vidrio de la mesa, como tú decías. Y llega la mamá y le dice, ¿qué pasó aquí? Se subió el gato. Ujú, ujú, O sientan a la hermanita encima de la mesa y dicen, la hermanita lo rompió. ujú, Porque ujú. entonces ya aprendieron a simular. Son niveles de apreciación de la realidad y de interactuar. Entonces, la simulación también sirve para aprender en la escuela, porque tenemos que copiar, simular, mímicas, gesticular, bailar, hacer Ujú. gimnasia. Entonces, estos son aspectos que hay que tomar en cuenta y finalmente el egocentrismo, que también es literalidad. Lo que predomina es lo que yo pienso, esa es la literalidad. O sea, no hay otra opción, es esto. Y Ujú. entonces, lo digo para que la gente entienda un poco cómo es este sistema de comunicación social, que es donde fallan porque la literalidad puede predominar y entonces pueden ser, ¿por qué no se llevan con los demás niños? Porque los niños son muy egoístas, no solo egocéntricos, sino egoístas también, los niños pequeñitos. Y entonces va a jugar a un juego que, si tú ves a 3 niños jugando en la etapa preescolar, cada uno está jugando con independencia. Están manipulando los juguetes cada quien. Pero ya más grandes, ya hay una interacción. Jugar a la roña, jugar a las traes, como se decía antes, o jugar a juegos de saltar la cuerda, juegos de colaboración social. Eso Claro. Piaget lo estudió mucho hace tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la lógica, los juegos de lógica, ya para jugar ajedrez, jugar. Entonces, todas estas cosas sí se pueden presentar en ausencia o en presencia, aún en los trastornos del desarrollo, pero hay que estar muy advertido de en qué edad, a qué edad, en qué momento, y no son fijos, son variables. Si el niño va a mejorar, va a ir aprendiendo a hablar, Ujú. a comunicarse mejor, a disimular, a ser menos egocéntrico. Y entonces a veces dicen, bueno, pues no reúne todas esas características, pero las reunía. Bueno, evolucionó y es un síndrome en transición. Esto yo creo que se puede detectar. O sea, y esto es como, si tienen más hijos, pues es sencillo porque pueden comparar con los niños que no tuvieron problema. Pero a veces cuando no tienen más hijos, la que puede participar en esto es una amiga, una persona, una abuela, una hermana, que ya tiene experiencia y que puede decir, este niño tiene algo, ¿no? Y que tomar también la preocupación de tanto de padres como de familiares como un dato, ¿no? Porque a veces Sí. no hacemos caso a estas inquietudes que tienen nuestros familiares o nosotros mismos como padres. Y yo creo que ante la duda siempre es recomendable acudir con un especialista. Sí, porque es muy común que la gente normalice el comportamiento de una persona. No, así es, él así es. Dice, no, pues está mal. No, pero así es, pues así es, está mal. Así es, o así es el papá también, ¿no? O así es Sí, la mamá también. eso sí. Y el papá dice, es que yo también era así. Dice, no, pues es que usted tiene el mismo trastorno, Sí, nomás que fue más funcional. Y a veces dicen, es que yo tengo un hermano que no quería hablar y no sé qué, pero ¿cómo está el hermano? ¿A qué grado estudió? ¿En qué nivel está? Porque bueno, tú sabes bien más que yo de esto de los hablantes tardíos y todas estas cosas, ¿no? Pero eh, siempre hay que averiguar qué está pensando el niño, si está pensando o no está pensando, que esto es claro. la base de todo, el Ujú. desarrollo del pensamiento. Eh, a falta de una definición clara de lo que es pensar, porque dicen que es operar con símbolos, pero eso no nos dice nada. Sí tiene una base lógica, obviamente, es una sujeto, verbo y complemento, la gramática, lo que quieras, entre los aspectos más rudimentarios, pero es más que nada percibir algo como todo como algo, eso es el inicio. Primero es percibir todo como nada, no hay aparato conceptual. El niño lo que ve no sabe qué es. Después lo que ve sabe qué es y entonces ya conoce cosas. Tercero, las interpreta, ¿para qué sirven? Ujú, Es un cepillo, es una taza, ujú, y qué va a pasar con esto. claro. Eso es pensar. Y Ujú, la primera persona es la que está jugando el protagonismo aquí y es su versión la que cuenta. Lo que llaman la versión de la primera persona, segunda persona, tercera persona, y entonces también uno les pregunta, bueno, este niño cuando se ve en el espejo, ¿qué hace?
se reconoce. Cuando usted llora, ¿qué hace? Se asusta. Entonces aquí estamos hablando de comunicación, y comunicación es, como dice Tomasello, que tú me lo recomendaste, es colaboración y empatía. Entonces, si el niño colabora, tú le dices, dámelo, o dame, o no le dice uno nada y le hace uno así y el niño atina, interpreta, eso es un buen paso. Claro. O colaborar. En México dicen es muy comedido, pero no comedido quiere decir que es muy discreto, diría uno, es muy colaborador. Muy colaborador. Es un niño muy colaborador o muy solícito, o puede ser un niño muy servicial. Aquí le llaman acomedido, dicen, pero no tiene nada que ver esa palabra, es una palabra horrible. Acomídete. No, sí. Eso no quiere decir eso. Pero en fin, cuando uno dice, bueno, el niño es solícito, es servicial. Y otra cosa importante, que pueden tener autismo, pero lo que hace que sea muy distinto todo esto es la personalidad. Si tienen rasgos temperamentales de tipo evitativo, son de los que no socializan y no sé qué. Pero si tienen una personalidad histriónica y tienen autismo, pueden ser simpáticos. Eso hay que tomarlo en cuenta porque eso no tiene... El autismo no es un trastorno de personalidad. El síndrome de Asperger no es un trastorno de personalidad, es un sistema cognitivo. Una forma de percepción, de interpretación y de anticipación peculiar que altera otras funciones. Pero lo demás, ya lo trae el niño desde el punto de vista de temperamento y personalidad. Son niños difíciles, son fáciles, son antipáticos, son simpáticos, etcétera, ¿no? Y que por eso también decimos, y es lo que sucede en el mundo, no nada más en México, que es el psiquiatra infantil o el psiquiatra el que tiene que hacer el diagnóstico para poder contemplar todos estos rasgos de personalidad, pero también todos estos rasgos de los que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Que tienen que ver con anticipar, con el lenguaje, etcétera, ¿no? Desde luego, porque es una especial, esto se detectó por psiquiatras infantiles, no hay de otra. Y ellos pusieron las claves. Ahora, tú perteneces a un sistema de médico, o sea, todos estamos insertos en esto, no podemos trabajar sin diagnóstico. El diagnóstico es un procedimiento médico desde la época de Hipócrates. Sí. O sea, desde Hipócrates se habla de los diagnósticos, se hablaba de los trastornos temperamentales, de la bilis, de la flema, de la sangre, como marcadores biológicos. Es interesante porque no estaba equivocado. Claro, estaba 400, 500 años antes de Cristo, ¿no? Pero no estaba mal, él estaba buscando una marcación biológica, temperamento sanguíneo, temperamento bilioso. Toda la gente todavía dice es muy bilioso, ¿no? Dice uno, bueno, eso es una clasificación de Hipócrates. Pero desde esa época se empiezan a hacer clasificaciones. Y la psiquiatría infantil parte de clasificaciones. Afortunadamente, desde hace ya unos 30 años, o 40 tal vez, empezó a hablarse de diagnósticos dimensionales. Y entonces, aquí hablamos de toda la gente que trabaja en esto como un equipo multidisciplinario de colaboración. No es de quién manda, sino con base en un diagnóstico, cada quien asume su participación. Y ahí vienen las dimensiones, psicomotricidad, psicología, terapia, lo que sea. Terapia de lenguaje, terapia de juego, lo que sea. Y entonces, estas dimensiones te van dando una especie de rompecabezas en el que vas formando un tratamiento que, eso hay que explicárselos a los papás, decirle, miren, no se quede con el puro diagnóstico de trastorno del desarrollo o de autismo. Tenemos que saber quién es este niño. Y lo más importante, con qué contamos. O sea, qué áreas tiene bien y qué vamos a hacer con esas áreas para ofrecerle un buen pronóstico. Porque yo empecé la carrera de medicina siendo cirujano. Como 5 años fui cirujano con mi papá y otras cosas, pero preferí ser psiquiatra. Y luego preferí dedicarme a la psiquiatría y ahora me dedico al autismo desde hace 42. Pero en fin, si esto no tuviera un buen final, yo sería siendo cirujano. O sea, porque nadie puede trabajar a base de fracasos. Sí. O sea, ¿qué le ofreces al niño? Y tú dices, no, pues antes decían, ¿sabe qué señor tiene autismo? Y pues ni modo, tiene usted que resignarse, un trastorno del desarrollo. Pero el tiempo te da la posibilidad de observar los efectos que tiene tu terapia, los efectos constructivos y cómo averiguar si tú puedes interactuar con los dispositivos comunicacionales que tiene el niño, cómo los vas a despertar
o los vas a mover, o utilizar lo que tiene, aunque sea poco, y aprovecharlo, porque cuando el trastorno es muy severo, nos vamos hacia la autosuficiencia. Entonces el papá te dice, mire, yo no quiero que entre a estudiar a Oxford o a Harvard. Yo me conformo con que no haga desorden en el restaurante y sepa comer con cubiertos. Sí, que Entonces sea ahí el objetivo autosuficiente, ¿no? es autosuficiencia. Ujú. Que se bañe solo, que se peine, que se lave los Claro, dientes, que claro. coma y que tenga un aprovechamiento del ocio. Que el ocio sea constructivo, que toque un instrumento, que haga algún juego constructivo, lo que sea, ¿no? Pero siempre hay que ver qué dispositivos tiene, qué disposición tiene el niño, qué cosas. A veces uno le dice a la mamá, es muy bueno para algo, tiene muy buena memoria, se aprende muchas cosas. Es muy esto, es muy lo otro, tiene muy buen oído musical. Yo he tenido pacientes que son como esa aplicación que hay, que tienen los teléfonos, de que tú quieres saber qué pieza musical es, entonces la pones y pones el teléfono y te dice es tal, Sí. por un sistema curioso, que no es que tenga todas las canciones del mundo acumuladas, sino va asociando. Pues yo conozco algún que otro muchacho que le dices, ¿quién es este? Y te dice, es una pieza tal, es tal, y fulano de tal, y es jazz, aunque no tenga otro tipo de... Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, hay algunas personas, conozco un joven de 27 años que trabaja en un aeropuerto, no me acuerdo en cuál de la ciudad o del país, y se puede aprender una cifra de 37 caracteres, con letras y números, sin mirarlos. Los ve y luego los escribe, no está uno por uno, y él es perfecto. Exacto, hablamos de exactitud y de literalidad. Y entonces su trabajo es porque es como conmutador. Coge aquí la cifra, la pasa para acá y da una señal. Y no se equivoca. Y nada más sabe hacer eso, pero tiene sueldo. Claro, claro, y eso es magnífico. Y yo creo que, bueno, ya para terminar, justo eso es algo muy esperanzador lo que estás diciendo, que teniendo un tratamiento a partir de un diagnóstico, hay muchísimas posibilidades de que los chicos con autismo se puedan insertar en una vida funcional, ¿no? Y una Sí, vida práctica, que yo creo que eso es lo que a muchos papás les interesa. claro, porque muchas veces dicen, oiga, podrá ser normal, y entonces uno le dice, ya es normal. Una Ujú, persona normal es una persona que cumple con las expectativas de su entorno, ujú, aunque sea obsesivo compulsivo, epiléptico, diabético, lo que sea. Las personas normales somos todos, porque siempre dicen, es que no hay nadie normal. No, 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 normales sí hay, lo que no hay son perfectos ni sanos. ujú. Tú puedes ser obsesivo compulsivo, puedes tener gastritis, puede no sé qué, pero eres normal. Normal quiere decir que estás en una norma de gente que cumple con las expectativas de su entorno. Y entonces puede tener autismo, sí. Dice, oiga, ¿y se va a casar? Pues uno dice, ojalá que no, pero pues si quiere, se podría casar, porque hay muchas obligaciones en casarse. Ujú. La meta que tenemos que proponernos es en función de los hallazgos que encontremos, lo que Sí, encontremos, los hitos. claro, sí, Decir, este niño sirve para esto, para esto y para esto. Y lo sí, primero es quitarle el malestar. exacto, quitarle el malestar y también orientarlos hacia donde están sus fortalezas, ¿no? Y no enfocarnos Eso. tanto hacia lo que le está costando trabajo, que a veces nos empeñamos en enseñarle lo que difícilmente podría aprender, no sabemos si sí o si no, pero pues ¿por qué no enfocarnos a lo positivo y a la Desde luego. fortaleza, ¿no? Sí, de lo que no le sirve ya no insistas por ahí. Exactamente. Ajá. Jorge, pues muchísimas gracias por esta interesantísima plática. Estoy muy segura que a las familias les va a ser muy útil haberte escuchado. Esto pues es parte de lo que estamos haciendo para concientizar a través del canal del IMAD, que es el canal del consultorio, y pues te agradecemos profundamente que hayas platicado con nosotros. Yo te agradezco a ti porque es un honor estar con una persona tan preparada y tan perfecta como eres tú. Te agradezco mucho tu invitación. Muchísimas gracias, Me Jorge. gusta mucho esto. Pues nos vemos pronto y ojalá que se repita una nueva entrevista para hablar de niños un poquito más grandes. Claro, lo que gustes. Bueno, que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego.